RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar con don Humberto Correa, ex decano del Colegio de Economistas de Piura y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Don Humberto Correa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, Juan, y un saludo a todos tus radioescuchas. Usted A tus siempre, órdenes. usted siempre sigue cómo marcha la economía en el país, ¿no? Y ahora es necesario conocer un punto de vista referido a las medidas restrictivas que ha adoptado el gobierno, ¿no? Como cuarentena focalizada, confinamiento en algunas regiones, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto en la economía del país? Bueno, estamos en un dilema medio hamletiano y es producto de nuestra crisis en general que tenemos en el país, que ya no está solamente en lo económico, que hemos advertido en otras oportunidades, particularmente a partir del 2011 en adelante, sino también social, ¿no? Estamos con un fuerte dolor de cabeza, para decirlo de manera graciosa. Estamos siendo poco solidarios y eso nos hace fracasar en las medidas que se pudieran adoptar para luchar contra esta pandemia. Y es que finalmente el tema de lo económico ahora con la salud son indesligables, ¿no? Hemos quemado las posibilidades que teníamos muy buenas en la primera manifestación de esta pandemia y hoy comenzamos a sufrir los estragos de ello, ¿no? La caída que se estima todavía para los optimistas alrededor del 12.5 o 12% y para los poco pesimistas alrededor del 14 al 15% que tendremos con cifras finales ahora en enero, febrero, a más tardar. Son de las caídas más graves que ha tenido la economía nacional en los últimos 100 años. Como ya se ha dicho, igual ocurre a nivel mundial. La diferencia entonces está en el comportamiento que tenemos todos los agentes económicos y desde nuestra responsabilidad ciudadana para enfrentar esta situación. En el mundo, la historia enseña que cuando han habido crisis de esta naturaleza, la respuesta está en guardarse, en cuidarse, en mantenerse a las distancias hasta que surgen los remedios o las medicinas, como se dice en este caso, las vacunas. Eso ha puesto en jaque a la economía y por lo tanto nos va a pasar factura en los próximos 2 años más para intentar ver una recuperación. El problema sigue siendo sanitario y en el sentido de que esta pandemia nos dejará secuelas. Ya estamos viendo las variantes que tiene y tendremos, como han señalado los expertos en ese sentido, las soluciones de una vacuna definitiva para que se convierta esta pandemia, como es un sarampión, en que te vacunas y ya estás coberturado por lo menos en 10 años. Eso marca situaciones bien difíciles. Ahora, en ese dilema hamletiano que usted ha mencionado, don Humberto, entre esa dualidad que tenemos entre el tema de salud y el tema de la economía, nos encontramos entre un tema eminentemente social, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se tienen que tomar ya adicionalmente a las medidas que está adoptando el gobierno? Por ejemplo, el gobierno va a otorgar a más de 4 millones de familias vulnerables un bono de 600 soles, sobre todo en las regiones de riesgo extremo, pero también se está anunciando la postergación del pago de impuestos en las regiones, también el pago de créditos, ¿no? Que son medidas inmediatas. Pero, ¿cómo proyectamos un crecimiento sostenido sin afectar la salud de las personas y naturalmente sin afectar la economía? Un poco complicado, ciertamente, ¿no? Sí, el tema pasa fundamentalmente por cómo solidariamente nosotros nos conectamos, ¿no? Primero una veracidad en la forma como te comunicas, una simetría de información, que ésta sea dura pero real, que no esté maquillada, ¿no? Ya pasamos un maquillaje tremendo con el señor Vizcarra y las consecuencias son de que somos el país con mayor mortalidad por millón de habitantes y somos la economía que más ha caído
en el escenario económico. Por lo tanto, las condiciones dependen de nosotros y no se ha sincerado de manera suficiente porque no se toman responsabilidades tanto en salud como en lo que corresponde a los aspectos de la economía. A una actividad que se estaba levantando, como eran las actividades comerciales que son mayoritariamente ahora en el país. Recuerda que el país hoy en día es una economía de servicios, más del 52% en el caso piurano son servicios y eso mismo 53% es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque somos una economía pobre, donde alguien compra pan para vender pan a otro peruano de tal forma de sobrevivir. Los independientes están volcados a los aspectos comerciales y de servicios esenciales también. Entonces, en ese sentido es bastante complicado manejar la economía y no se distingue o se toma las cosas solamente desde una torre de marfil en que 4 burócratas están pensando sobre el resto del país sin bajarse, sin ensuciarse los zapatos y ver la realidad. Como decía antes, hay ya escenarios internacionales y la experiencia dice que cuando tienes estos casos tú haces cercos epidemiológicos y esto tiene que ir acompañado con ciertas medidas económicas de protección a esa gente. Ya los tiempos de los bonos generalizados que finalmente no llegaron y no hay evaluación hasta ahora, cuál fue la efectividad y también fueron focos de contaminación, no van más. Lo que ha recomendado el Colegio Médico y el sentido común es que hay que enfocarnos directamente a ser más eficientes en la atención a quienes están en peores condiciones en cuanto a sobrevivencia y que están sufriendo los efectos de la pandemia, ¿no? Para eso es lo que se llama los focos concentrados de atención a ello. Vas con medicina, vas con atención médica, por supuesto, y atención alimentaria para cubrir en ciertas áreas. El Colegio Médico planteó no el cierre por regiones, sino el cierre por distritos, que hubiese supuesto una situación mucho más racional, pero hemos hecho todo mal desde el Ministerio de Salud y los controles que tiene tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahora sí tiene que cautelar porque sus ingresos, por lo menos en Piura, cayeron 17% y algo así a nivel nacional le está restando capacidad operativa. Tenemos recursos y para eso se está llegando al endeudamiento, pero no vas a recuperar la economía si sigues aumentando el déficit fiscal, porque más tarde vas a tener que incrementar los impuestos para pagar la deuda y si no quieres incrementar los impuestos vas a hacer menos obras que se necesitan en un impulso que siempre importante tiene la inversión pública para mover el resto de la economía. Y además tenemos una inversión privada que no apunta, no tiene un buen horizonte de nuevos proyectos, ¿no? Así es, porque es racional también en ellos, cada quien cuida su plata, ¿no? Las personas que pensaban, por ejemplo, en función del mercado, ampliar en 1 hectárea para suministrar, qué sé yo, verduras o pan llevar o algún otro producto alimenticio, no lo van a hacer mientras no tengan la seguridad de que no va a haber cierre de transporte o que no le van a tomar una carretera, o que hay las condiciones que le van a permitir llegar a un lugar y tener un precio adecuado de su producto, ¿no? Es el recurso, ahí nadie te lo da. Han habido errores garrafales aquí con esta forma de la danza de bonos que yo llamo, darlos a diestra y siniestra y quién pedía más, pero simplemente para la publicidad, porque como repito, hasta ahora no tenemos un resultado. Lo que dicen las estadísticas oficiales es que los recursos de la pandemia han sido gastados en casi el 98% en promedio el año pasado, pero uno se pregunta durante este tiempo dónde están las camas adicionales UCI, dónde están los respiradores adicionales, dónde están las estaciones de plantas de oxígeno, dónde están los bonos para los médicos que ya están cansados, cómo es que se anulan contratos para el personal médico, por qué el personal más maltratado hoy en día es el personal médico, como han dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo está proyectando usted la situación en Piura, la situación económica, ¿no? Conversábamos hace unos días con
el presidente de la Cámara de Comercio Ya, y Producción en Piura, y están sumamente preocupados, ¿no? Porque la cadena de servicios, fundamentalmente el sector turístico, exacto. prácticamente ha caído, ¿no? Pero adicionalmente, ¿qué impacto tiene en el sector de agricultura, agroexportador, donde también se generaron problemas a fines del año pasado y ahora la situación está en stand-by por la captación de empleo, también por la posibilidad de impulsar la siembra de productos? Entonces, estamos ante una incertidumbre en la región, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el panorama? Tremenda. Este año en Piura estamos cayendo entre 15 a 17%. A octubre ya habíamos acumulado una caída de 17. Si suponemos que llegamos a 15, habremos perdido 3.080 millones de soles en esta pandemia. La Cámara ha señalado alrededor de 2.000 porque supone que la tasa de crecimiento de la economía piurana estará en el 10%. Entonces no tenemos ahí muy buenas noticias. Además, Piura, perdón, ya venía con problemas serios desde el 2011, incrementados con el fenómeno del niño costero y el fracaso absoluto en el tema de la reconstrucción que hemos tenido, ¿no? Entonces eso no nos da horizonte. Este año va a ser duro porque no hay obras importantes en reconstrucción como es el manejo integral del río Piura y los drenajes fluviales de las principales ciudades, que hubiesen supuesto más o menos este año unos 700 a 800 millones de dólares, que hubiesen sido un impulso importante. Y recién a julio de este año estarán el resultado de los estudios y luego la formulación de los proyectos dentro de la ventaja que puede tener el G2G. No llegará a tener obras hasta el último trimestre en el mejor de los casos. Y lo que tenemos en cartera son no más de 20 colegios y 5 centros de salud en las inversiones más importantes, ¿no? ¿Y cuál va a ser el impacto en la generación de empleo, don Humberto? En empleo estamos perdiendo más de 100.000 trabajadores a nivel regional. Las cifras ahí son duras porque no hay una claridad en la medida de que no tenemos estadísticas más allá de las que provee la encuesta del INEI, que ha estado limitadas, y es para el sector formal, ¿no? El informal o el independiente, que significa el 75%, no tenemos estadística. Lo único que sabemos en el Perú en estos términos es que nadie se deja morir de hambre y hace lo que sea para sobrevivir, y ese es el sector más golpeado. Y dentro de ellos, el principal y grueso es todo lo referente al sector agrícola, ¿no? No han llegado los bonos, con algunas amistades que uno tiene del área rural en la expectativa. No hay financiamiento agrario para la próxima campaña de manera importante en la provisión de alimentos. Eso hace suponer que también puede haber una presión inflacionaria si es que no se corrige. Todavía hay algo de tiempo, se recuperaron las lluvias, hay algo que esperar, pero el escenario no es bueno. Tal vez superado el tema de la vacuna por 1 o 2 años nos dará alivio para pensar en algún incremento importante, a diferencia de lo que opina el resto, que sería el rebote de este año. No creo, recién lo estaríamos viendo el 2022. La vacuna aquí juega más que nunca, más importante que el bono que se pueda dar adicional para coberturar estos 15 días de cuarentena dura. Más importante es cómo hacemos esfuerzos por conseguir vacunas. Y ayer eso lo decía no sé. Waldo Mendoza, el ministro de Economía, justamente, ¿no? Sí, La vacuna juega de la mano con la economía, ¿no? Y sí, es una hoy en día ventaja sí. tener vacuna en los países como Chile, como Colombia, como México, como Argentina, a pesar que uno puede discrepar de la forma como se está manejando la economía argentina, pero tiene más ventajas frente a un país que no cuenta con vacuna, ¿no? Sí, sí, duro. Y eso nos da una posición relativa, porque la situación, como digo, es mundial. La economía en el mundo global es un sistema de vasos comunicantes, es decir, si no nos sirve mucho que se recupere China, porque China es 1/3 de la demanda externa que nosotros atendemos. Nos quedan 2/3, y eso es Estados Unidos y eso es Europa. Mientras el resto, nosotros llegamos a más de 170, 180 países como Perú y como Piura.
Entonces, mientras todas las economías no se recuperen, no se van a recuperar las demandas por nuestros productos, y nosotros dependemos mucho de las exportaciones de materias primas, desgraciadamente, y todo el impulso que se había tenido en relación a exportaciones no tradicionales agrícolas han sido golpeadas por la revisión de la Ley de Promoción Agraria, donde todos han cometido errores, el Estado, los empresarios, a lo menos los más exitosos que pudieron haber hecho un efecto de redistribución de sus ganancias y no esperar todo este problema que se ha convertido siendo absolutamente justo en un aspecto político que ha destrozado las expectativas que teníamos en el sector. Don Humberto Correa, como siempre ha sido grato conversar con usted. Vamos a seguir analizando más adelante. Gracias, don Juan, y disculpas a tu público, los escenarios son duros y uno... Pero realistas, no, más contexto. que duros son realistas y hay que mostrarlos como tal, ¿no? Porque justamente si queremos enmendar errores, si queremos tener, digamos, una visión clara de cómo se presenta el país, es mejor decir las cosas como se presentan, ¿no? Aquí solidaridad tenemos que mostrar, y que el Estado y el gobierno central corrija los errores de no terminar de liquidar algunas empresas. No es posible que se dé paso a la informalidad sobre la formalidad. Le agradezco nuevamente, esos niveles. Gracias. Muy amable, como siempre. Conversábamos con el señor Humberto Correa Cánova, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. RCR, la red que comunica y une al Perú.